De parte de UCA Capacitaciones, le damos la bienvenida a esta capacitación de TICS para el anticipo del impuesto a la renta. Mi nombre es Cristian Andrade Pogo, coordinador de impuestos de la firma Global Contable, asesor tributario, docente de contabilidad en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, contador público autorizado y tengo una maestría en administración de empresas. Cuento con una experiencia de 16 años en temas tributarios y financieros. Quiero compartir con ustedes ciertos datos referentes al anticipo de impuesto a la renta y ciertos tips para su pago o cancelación. ¿Quiénes pagan y cómo se calcula el anticipo del impuesto a la renta? El artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, literal B, menciona que las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades pagarán un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 0.2% del patrimonio total, 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta, 0.4% del activo total, 0.4% del total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta. ¿Qué efecto tienen mis impuestos? El anticipo, que constituye el crédito tributario para el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el reglamento, sin que sea necesaria la emisión de título de crédito. El pago del anticipo, a que se refiere el literal anterior, se realizará en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago. El saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración. Entonces, ¿qué ocurrirá? Como sabemos, este anticipo debe ser calculado en la declaración del impuesto a la renta que estemos efectuando y cancelado en el siguiente periodo. Es decir, que si por ejemplo estamos haciendo la declaración del año 2013, cancelaremos en julio y en septiembre los valores por el anticipo en el 2014. Podemos analizar de manera planificadora el pago del anticipo del impuesto a la renta. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo puedo eximirme o tener excepciones sobre este impuesto? ¿Cómo puedo obtener una rebaja de este impuesto o cómo pagar menos? ¿Cómo puedo diferir el pago de un impuesto o de un anticipo del impuesto a la renta? El mismo artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno menciona las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que iniciaren actividades estarán sujetas al pago de anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Renta Interna. Entonces ahí tenemos una primera excepción que establece la ley orgánica. Las sociedades recién constituidas, para esto no se toma en cuenta la fecha de aprobación por parte de la SUPER, sino la fecha de registro o inscripción en el registro mercantil de esta sociedad. A partir de esto, después de 5 años, podrá estar exento del pago del anticipo del impuesto a la renta. Entonces, analizando el pago del anticipo, tenemos desde ahora ya una excepción para todas las sociedades nuevas. El mismo artículo 41 en literal G menciona: las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipo en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades cuya actividad económica consiste exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. Aquí encontramos entonces otra excepción. No pagarán el anticipo de impuesto a la renta las compañías conocidas como holding o compañías que tienen acciones de otras compañías. Asimismo, las compañías que solamente obtengan ingresos exentos tampoco pagarán, y las que se hallen en disolución si es que el año anterior no generaron ingresos gravables.
Las sociedades en proceso de disolución que acuerden su reactivación estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su reactivación. El mismo artículo 41 sigue mencionando: el Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo establecido en el literal B por un ejercicio económico cada trienio cuando por caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo. Para el efecto, el contribuyente presentará su petición debidamente justificada, sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta gozado o de no ser autorizado su devolución, se constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario posterior. Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas Internas encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones legales que correspondan. Entonces, este anticipo cancelado, es decir, el valor adicional pagado por el anticipo después del cálculo del impuesto a la renta del periodo correspondiente, puede ser devuelto cada vez que pasen 3 años, es decir, cada trienio. Para el efecto, se debe justificar que dicho pago ocasionó que su actividad económica se vea gravemente afectada, o por algún caso fortuito su actividad económica se vea afectada en ese periodo. Junto con esta justificación podrá ingresar la solicitud de devolución para que el Servicio de Rentas Internas le devuelva el correspondiente pago del anticipo. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de los factores del anticipo que son incluidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno a partir del año 2010. Los activos, los ingresos, los patrimonios y los gastos, tenemos el factor, en la siguiente columna tenemos los factores establecidos por la ley y el valor del cálculo. La sumatoria, en este caso, en este ejercicio, nos da 19.600. Las retenciones del año, asumiendo o suponiendo que fueron $5.500, nos concede un crédito tributario sobre el pago del anticipo, es decir, que nos reducirá o nos rebajará el valor del pago del anticipo. Así también, ciertos pagos de impuesto a la salida de Visa o ISD que se hayan efectuado dentro del año y que estos pagos se hayan efectuado en base a la importación de ciertos productos calificados como productos crédito tributario para anticipo de impuesto a la renta, si han sido calificados de esta manera, el pago del ISD por estas importaciones también es considerado como un anticipo para el pago del anticipo, o es decir, un crédito tributario para el pago del anticipo del impuesto a la renta. Es decir, que tanto las retenciones del año como el ISD, en el caso pertinente, me reducirán el valor calculado del anticipo. En este caso, 19.600 me reduce $600, me quedan 19.000 pagaderos en julio y en septiembre en el anticipo 1 y 2 respectivamente de $9.500 y $9.500 correspondientemente. Aquí queríamos destacar el hecho de que las retenciones que se han efectuado durante el año me sirven para reducir el valor a pagar el anticipo, así como el impuesto a salida de Visa, que desde el año 2012 se han establecido tablas o listas de productos cuyas importaciones y pago de ISD por las importaciones servirán de crédito tributario para el cálculo o pago del anticipo. Adicionalmente tenemos una tabla en Excel que muestra el cálculo del anticipo de manera automática en una tabla Excel sencilla. Pero a este cálculo de anticipo le vamos a añadir varias deducciones para las bases imponibles de los cálculos de los factores. Por ejemplo, para los activos, ¿qué deducciones tenemos? Sabemos que, por ejemplo, las cuentas por cobrar no relacionadas disminuyen la base para el cálculo del anticipo. Entonces, si en una deducción de cuentas por cobrar, por ejemplo, tenemos $600.000 como cuentas por cobrar, estas reducirán el monto para calcular el factor del anticipo. Por consiguiente, el anticipo será menor. Si entre los ingresos totales que hemos tenido calculando para el anticipo hemos incluido tanto ingresos gravables como exentos, podemos deducirle los exentos. Suponiendo que los exentos fueron 50.000, aplicamos la reducción. Entonces ya tendremos una base de solamente 750.000.
el patrimonio no tiene excepciones, por cual se entiende el patrimonio neto. Y los gastos asimismo solamente se servirán de base los gastos incurridos para generar ingresos exentos, es decir, ingresos grabados, es decir, los gastos deducibles. Vamos a suponer que de estos 1.500.000, 200.000 fueron gastos no deducibles. Entonces, esto me reduce la base a 1.300.000. Si aplico todas las deducciones correspondientes para hacer un cálculo más exacto del anticipo, vemos que obtengo un menor valor a pagar del anticipo y restándole asimismo la retención efectuada durante el año, así como el crédito tributario, si es el caso, del impuesto a salida de divisas, ya obtendré un valor mucho menor de calculado de manera general. Al incluir las deducciones, tengamos también en cuenta las deducciones adicionales, específicas o generales que también establece el Código Orgánico de la Producción, ya que estas pueden deducir activos adquiridos para la producción o mejoramiento de la producción, así como ciertos gastos de capacitación, tecnología, ahorro de energía, etc. Entonces podemos revisar las deducciones por el COPSI o el Código Orgánico de la Producción y también incluirlas si es que aplica adicionalmente a este cuadro. De esta manera irá reduciéndose nuestro monto o nuestra base para el cálculo y así también se irá reduciendo nuestro anticipo a pagar. Bien, esperamos que este conocimiento les sirva para su desarrollo profesional. En nombre de Educa Capacitaciones le damos las gracias por su tiempo y concentración.